Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. La palabra a compartir para hoy está basada en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y es acerca de ser llamados a ser santos, obedeciendo a Cristo, el llamamiento de Dios. Capítulo 1, verso 13 en adelante. Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo se manifestará, pero nosotros tenemos que tener esperanza en Él y ser sobrios. La sobriedad es los 5 sentidos del hombre en acción, sobrios, atentos, capaces de percibir aquello que nos rodea en una manera limpia, pura, perfecta. Porque la palabra del Señor dice que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, y nos hizo en gran manera buenos. Pero ¿qué pasó? Porque el hombre está descompuesto por el pecado, hermano, por el pecado. Mi amigo, mi hermano, pero tenemos que desechar las obras del maligno, quitar el pecado del medio, aceptando a Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos llama a ser obedientes. Y dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sin Cristo somos ignorantes. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo? Porque dice, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nosotros invocamos al Señor, le llamamos, oramos, pedimos, pero ¿qué hay acerca de nuestra vida? ¿Cómo yo vivo la vida que está en Cristo Jesús? ¿La vivo de acuerdo a su palabra o la vivo de acuerdo a mis pensamientos? Los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, pero los pensamientos del hombre, ¿quién los conocerá? Solamente Dios y usted. El Espíritu que está en nosotros, si es el Espíritu Santo de Dios, Él nos conduce en toda verdad y en toda justicia. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces vivimos nosotros en el espíritu que el hombre tiene, que Dios puso en él cuando hizo el soplo de vida. Pero ese espíritu tiene que tener una guía, una guianza y una llenura por parte de Dios a través de la vida del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no se corrompa, para que el hombre viva de acuerdo a la palabra del Señor en una manera santa, agradable. ¿Y cómo es eso? Usted puede preguntarse. Dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos en temor de Dios significa que aborrecemos el mal, la lengua fraudulenta, la egolatría, la soberbia, la arrogancia, la lengua que habla mentira. Eso es el temor de Dios, aborreciendo todo aquello que contamina al hombre. Y entonces podemos vivir en santidad. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro o con plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice la Escritura que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dice: y que mediante Cristo nosotros creemos en Dios, y Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu, dice,
lo resucitó de los muertos y le dio gloria. Y para que esa gloria sea en nosotros por la fe en Dios. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, que nosotros podemos purificar nuestras almas obedeciendo a la verdad. Y cada vez que obedecemos a la verdad, obedecemos a la palabra eterna. Porque dice la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañable amor, de corazón sincero, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cada vez que usted y yo obedecemos la palabra de Dios, cada vez que usted y yo atesoramos la palabra de Dios, atesoramos lo más hermoso, la eternidad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si atesoro la palabra de Dios y la ponga por obra, atesoro eternidad y pongo por obra la eternidad. Dice la Escritura, porque toda carne es como hierba, y como la gloria del hombre también es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cada vez que usted oye la palabra, está oyendo eternidad. Cada vez que pone en acción la palabra, está poniendo por obra eternidad. Cada vez que usted guarda la palabra en su corazón, guarda eternidad en su corazón. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Dice, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio de Cristo, os anunciamos. La palabra del Señor tiene cumplimiento. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor nos da vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que ser santos, obedeciendo. Y cada vez que obedecemos la palabra de Dios, purificamos nuestra alma. Este fue su programa, Cristo mi Señor. Y en el camino de Cristo, esperándonos con la palabra eterna para bendecirnos. Sí. Amén.